En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llenas corazón de tus fieles y enciendes el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, y todo será creado, y se renovará la faz de la tierra. Espíritu Santo de luz, ilumínanos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Sean todos bienvenidos, mis queridos hermanos. El tema del día de hoy a mí me motiva mucho. Espero que también a ustedes. Antes de iniciar la grabación, les decía yo que hemos ya tratado un primer tema fue introductorio a una lectura literaria del Evangelio de San Juan. Y al decir una lectura literaria, pues evidentemente que no nos estábamos refiriendo a una lectura así como distinta a la que debería ser, sino incluso hasta un poquito más apegada a la forma de escribir de San Juan, porque escribe de una manera diferentísima que ahorita vamos a retomar una o dos ideas de eso. El segundo tema, bueno, el primer tema realmente, porque el primero fue introducción, fue el de personajes que solamente aparecen en el Evangelio de Juan. Y quiero que entendamos esto porque de verdad que es bien importante. Esos personajes que son como un extra en el Evangelio de Juan, tienen por supuesto sus finalidades y sobre todo lo que llamaríamos finalidades teológicas. Entonces aparecen allí, pues definitivamente porque es importante para dar un mensaje. Decíamos que de alguna manera se podía ver como una personificación de ciudades, personificación de razas, personificación pues de grupos en personas o personajes más concretamente, ¿no? Por ejemplo, hablábamos del discípulo amado, por si alguien no ha visto el tema, ese fue el primero, si no me equivoco, es como una personificación del pueblo cristiano, de la iglesia cristiana, ¿no? Recién nacida. No dudamos, por supuesto, no podríamos ni dudarlo, de hecho, de ninguna manera, que los discípulos estaban cerca de Jesús, que lo reconocían, que lo admiraban, que había unos muy cercanos, pero eso no significa que el discípulo amado como tal haya existido, con la idea de que San Juan lo pone allí como justamente el símbolo de los discípulos. La madre de Jesús, decíamos también, otro personaje que solamente aparece allí, y no nos referimos a María, que María aparece en el Evangelio de Mateo, aparece en el Evangelio de Lucas, perdón, y de alguna manera mencionada en el Evangelio de Marcos. Pero bueno, incluso fíjense qué interesante, que el personaje, la madre de Jesús en Juan, no es igual al personaje, la madre de Jesús en Marcos capítulo 3, aunque tampoco dice como tal María, pero dice ahí su madre y sus hermanos, ¿no? ¿Se acuerdan? Entonces es diferente porque cada escritor tiene sus propias formas teológicas de compartir el mismo y único mensaje. Eso es lo de menos, de verdad, ¿eh? Es que miren, es algo muy sencillo de entenderlo en un primer momento, pero nos cuesta mucho porque tenemos ya esta mentalidad muy arraigada de que la Biblia no se tiene que tocar y no podríamos decir que hay como una creación literaria, ¿no? Pero si yo les dijera, a ver, elijan a cuatro personas, no les digo a 10, 20, 30 o 1000, cuatro personas, que cada una esté en un cuarto y digan lo siguiente, escriban para un niño, por ejemplo, o un joven, pero dejémoslo en un niño, escriban para un niño que ha ganado el primer lugar de su escuela, escriban un mensaje así como que viene de Dios, que le diga que lo ama mucho y que es una forma, ese premio es una forma de decirle Dios que lo ama. O sea, es un niño, es una situación muy concreta. Son solamente cuatro personas y seguros estamos de que el mensaje que se haga de las cuatro personas no va a ser igual, no será igual en absoluto. Pero les pedimos que dijeran lo mismo, que Dios le ama y que ese premio es reflejo de ese amor. Pues sí, pero no necesariamente lo van a decir igual. Algunos explicarán un poquito más, otros dirán un poquito menos, algunos usarán un tipo de ejemplos, otros será otro tipo, porque cada quien escribe de acuerdo con su propia forma de ser. Y estamos diciendo que le escriben todos a un niño que acaba de ganar un premio y con esa intención. Ahora, si les dijera, a ver, tú vas a escribir a estos que Dios los ama, pero esos acaban de pasar una terrible sequía. Tú le vas a escribir a esos que Dios los ama y esos acaban de ganar la lotería.
y tú a esos, y cada quien con una situación distinta, pues obviamente que mucho menos, aunque sea la misma idea, el mismo mensaje, pero mucho menos van a parecerse sus escritos, porque ya no nada más cambió quien escribe, sino también cambió a quien va destinado el mensaje. Es lo que llamamos cuando decimos el redactor, bueno, escritores y redactores y destinatarios, ¿no? Entonces va a cambiar totalmente. Así que cuando decimos de los cuatro evangelistas, pues obviamente que tienen la misma intención, en general, por supuesto, pero tienen subintenciones, tienen teología, tienen ya historia, ¿verdad? Hoy vamos a entender un poquito la grandísima diferencia de escribir en una época a escribir 60 años después, 60. Pensemos así nada más entre nosotros, si la cultura nuestra del año 2025 es igual a la cultura de hace 60 años, la cultura donde el Vaticano II estaba, pues recién salidito del horno, ¿verdad? Obviamente, si dijéramos de los años 90, 60 años antes, pues imagínense con el Vaticano II en medio, ay, bueno, pues es una cosa tremenda que yo creo que, insisto, se entiende, de verdad que se entiende, pero cuando leemos los evangelios no lo tomamos tan en cuenta. Pues hablamos entonces de personajes que fueron creados, que aparecieron únicamente en el Evangelio de Juan. Pues ahora vamos a ver personajes perdidos en el Evangelio de San Juan. Personajes perdidos. Esto va a estar buenísimo, va a estar muy interesante, así que no, por favor, no se vayan a distraer. A lo mejor es muy rápido el tema, pero va a estar buenísimo, buenísimo. Y el primerito de los personajes de los que vamos a hablar, y obviamente vamos a ver que justamente están perdidos por una cuestión muy importante, ¿eh? El primero es Simón de Cirene. Preguntamos, evidentemente, ¿quién es Simón de Cirene? Pues todos recordamos al Cireneo, ¿se acuerdan? A ver, ¿quién es el Cireneo? Ya me acordé, ya me acordé. Este lo escuchamos mucho en Semana Santa, porque, porque es el que ayudó a Jesús a cargar con su cruz. Tenemos un tema por ahí de Simón de Sirene, si no me equivoco. Si lo tenemos, les mando por ahí el enlace en el grupo de WhatsApp. Creo que sí lo tenemos, pero no recuerdo si es muy bíblico, que es la idea, o de reflexión más bien. Pero ahí debimos haber comentado, allí o en otro momento, que las imágenes, si ustedes buscan Simón de Sirene o el Sireneo ayuda a cargar a Jesús en la cruz, vamos a encontrar imágenes del estilo que está aquí en pantalla. Y este estilo es justamente a veces Jesús así como ya débil, casi derrotado, y otro personaje cargando la cruz. Sabemos que allí hay algunas imprecisiones históricas, porque de manera usual, primero, eh, el ajusticiado no cargaba la cruz completa, ¿verdad? Cargaba solamente el madero horizontal, porque el madero vertical, ese generalmente ya estaba puesto en donde iban a ser crucificados. Aún así, ese madero horizontal era muy pesado. Segundo, eh, cuando lo carga, híjole, es que es genial, ¿no? Porque San Marcos, que es el primero que escribe de Simón de Cirene, hasta dice que era papá de Alejandro y de Rufo, y uno se pregunta hasta el día de hoy, ¿y quiénes eran esos? Diríamos nosotros, en su casa los conocen, pues tendríamos que decir, en su casa y en San Marcos los conocen, porque el Evangelio de San Marcos, ahí se habla de ellos, ¿no? Entonces, Simón de Cirene era alguien que venía del campo y pues lo requirieron para que ayudara a Jesús. Algunos piensan que lo llamaron porque tenían miedo de que Jesús fuera a colapsar y que no fuera a llegar a la crucifixión y los soldados les iba a ir muy mal. Porque otros piensan, de hecho, que los soldados tuvieron como que un poco de compasión de Jesús y para que, pobrecito, no, pues, ¿cuál compasión? Si ya le habían dado sus buenos azotes y demás, y lo llevaban cargando, era más bien para que no los fueran a cobrar el muertito, como decimos nosotros, ¿no? Em, pues bueno, obviamente Simón Sirene es una cosa que ya hemos comentado, pero pues, es una curiosidad, si queremos verlo así. Pues honestamente, Simón Sirene no es que fuera el más grande
¿cómo llamarle? Y generoso y misericordioso ser humano, así como que, ay, es que yo quiero ayudar a Jesús con su cruz. Y lo digo porque ya sabemos que justamente en Semana Santa, los Viernes Santos que escuchamos en el Vía Cruz y todo esto, reflexiones y demás, siempre decimos, es que hay que ser como el Cireneo. Pues, ¿qué va a hacer si el Cireneo, este amigo, pues ayudó a Jesús, pero porque lo obligaron, ¿no? No fue porque fuera muy buena gente en ese sentido. Incluso hay quien dice, pues, ¿qué pasó con él? Pues obviamente que una vez que ayudó a Jesús, llegó, lo dejó ahí, vámonos, no sé, que cualquier cosa pase, ¿no? Y hay teorías, obviamente, de esas teorías que ya rayan en lo ilógico, que llegan a decir que Jesús no murió y que por tanto no resucitó, que lo habrían visto después, habrían dicho que había resucitado, pero en realidad es porque nunca lo habrían colgado, sino que a quién habrían crucificado, a Simón de Cirene, ¿verdad? Ya saben, un montón de cosas, pero no, la verdad es que según San Marcos fue sencillo esto y demás. Mateo lo toma muy parecido, no menciona a Alejandro de Rufo porque no los conocía, y aún así llega, lo hace un poquito más judío, ¿eh? Porque no convenía que fuera tan que venía del campo de trabajar y todo esto. Entonces dije, no, pues venía así, más o menos, ¿no? Ok, ok, ok. San Lucas hace de Simón de Sirene, pues un discípulo de Jesús, porque San Lucas había dicho, bueno, en San Lucas encontramos que Jesús decía que eh, aquel que quiera ser mi discípulo, que tome su cruz, que se ponga detrás de mí y que me siga. Y San Lucas cuenta que Simón, sin negar la cruz de Jesús, se puso detrás de Jesús y ahí iba, ¿no? Entonces Simón Sirene fue un gran discípulo para San Lucas. Pero resulta que llegamos con San Juan, que es de quien estamos hablando, los secretos de San Juan, ¿verdad? Y aquí es el texto en el cual nos vamos a basar. Dice que Pilato entonces se lo entregó al pueblo, entregó a Jesús al pueblo para que fuera crucificado. Y miren, tomaron pues a Jesús y él, entre paréntesis, él mismo, pero sin paréntesis sería, y él, cargando con su cruz, salió hacia el lugar llamado Calvario, que en hebreo se llama Gólgota. Y allí le crucificaron y con él a otros dos, uno a cada lado, y Jesús en medio. No se esperaban esto, ¿verdad? Que en San Juan, Simón de Cirene desaparece. Está desaparecido, hay que emitir boletines porque no lo encontramos por ningún lado. Y alguien puede decir, no, es que a lo mejor San Juan es como escribió muy rápido y está muy cortito y no le dio tiempo de poner, no, 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 a ver, no busquemos salidas fáciles. Bueno, no tanto fáciles, perdonen que lo diga así, sino salidas facilonas. ¿Cuál es la diferencia? Que una salida puede ser fácil, puede tener una respuesta, puede ser muy sencilla. Hay una metodología, por así llamarle, ¿no? Por ahí que dicen a veces la navaja de Occam, que ante muchas veces ante dos eh, alternativas, pues la más sencilla puede ser la más accesible, la más conveniente, la más fácil, ¿no? Entonces dices, ah, bueno, pues ahí está una salida, puede ser fácil, sí, no necesariamente tiene que ser difícil, pero a veces es más bien como facilona, así como que pongo aquí rápidamente, le pongo para que se resuelva esto. No, 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 no. A ver, es que de hecho, si ustedes revisan sus Biblias, la mayoría, que está en 19, Juan 19, 16 al 18, la mayoría dice, yo tomé este texto, como suelo hacerlo, de la Biblia de Jerusalén, en la edición tercera. Es una muy buena edición. Y dice así, tomaron pues a Jesús y él cargando con su cruz. Sin embargo, en perdón, en el griego original de este texto, dice, y él mismo, la conjugación o sí, la forma de la acomodo de las palabras, vaya, puede variar un poquito, pero él mismo, ahí está, ¿sí? Él mismo cargando con su cruz salió del lugar llamado Calvario. ¿Por qué es importante esto? ¿Y por qué desaparece Simón de Cirene? No desaparece por las prisas, no desaparece por un descuido, desaparece por la teología de San Juan. Buenísimo, a ver, de aquí vamos a sacar un clip, yo creo. A ver. ¿Por qué Simón de Cirene no aparece en el Evangelio de San Juan? Por la teología del cuarto Evangelio. En esa teología, Jesús toma siempre la iniciativa. A Jesús no le sorprende nada.
sino que Jesús, uno, todo lo hace solito y todo lo puede, ¿sí? El ejemplo clarísimo, clarísimo, es otro tema muy bonito cuando llegan por él a aprenderlo y entonces se acuerdan que en todos llegaban y hasta Judas le da un beso y todo esto y llegaban y Jesús se queda como pasmado dependiendo del evangelio que se esté leyendo. Pero en San Juan, ¿qué pasa? Apenas van llegando y Jesús sale al encuentro. ¿Qué buscan? Entonces Jesús toma la iniciativa. Jesús no necesita que nadie lo entregue. Él solito va y se entrega. Entonces Jesús es, pues la teología de Juan es de un Jesús distinto que no necesita de nada ni de nadie. Poner a Simón de Cirene cargando la cruz de Jesús es ir en contra de la teología juanina. Por eso, aquí en el griego era sabido de todos. Aquí viene una cosa importante. Era sabido de todos que alguien había ayudado a Jesús. Pero para remarcar la teología, por eso en el griego original decía, tomaron pues a Jesús y él mismo, que era una forma de decir, y él solo, cargando con su cruz, salió hacia el lugar llamado Calvario. Buenísimo. Simón de Cirene desaparece por una cuestión teológica, no por descuido, no por confusión, sino porque era necesario que desapareciera. Buenísimo. Segundo personaje, le quise poner la otra mujer, pero podríamos poner las otras mujeres. A ver, rápidamente, vamos a hacer memoria otra vez, así como con Simón de Cirene, hagamos memoria. Jesucristo nuestro Señor muere el Viernes Santo, el Sábado Santo permanece en el sepulcro y el domingo resucita. Y voy a decirlo así nada más, el domingo, porque también tendremos muchas cosas que decir, pero quedémonos un momento con eso. Vamos a ver, pregunta, ¿quiénes van? ¿Quién o quiénes van a la tumba? Casi, casi, ¿y por qué? Mm, tendríamos que volver. Yo creo que, yo les pedí, recuerden, recuerden, pero tendríamos que volver a leer la Biblia, ¿eh? Porque probablemente nos acordemos que iban María Magdalena y otra mujer u otras mujeres que habían comprado, sí, sí, me estoy acordando, habían comprado hierbas aromáticas para echar en el cuerpo de Jesús. Muy bien, si te acuerdas de eso, te acuerdas un poquito del relato de Marcos, pero Mateo no dice exactamente lo mismo, ¿verdad? Y Lucas tampoco dice lo mismo, pero en lo que sí coinciden es que iban dos o más mujeres. ¿Y qué crees? ¿Qué crees que pasa en San Juan? Vamos a ver el texto. Dice, el primer día de la semana va María Magdalena de madrugada al sepulcro cuando todavía estaba oscuro y ve la piedra quitada del sepulcro. Echa a correr y llega a donde Simón Pedro y donde el otro discípulo a quien Jesús quería, el discípulo amado. Y les dice, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Juan 20, 1, 2. Ah, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Aquí vemos claramente que escuchen. A ver, por favor, repito, no salidas facilonas. ¿Quién va al sepulcro de Jesús? Según el cuarto evangelio, según San Juan, María Magdalena. ¿Va acompañada? No, no va acompañada, va sola. Esto está súper interesante, súper, súper, súper interesante. Mm, También tenemos un tema sobre María Magdalena, ¿verdad? Entonces, aquí en el canal, así que en camino los dirijo por allá. Y yo creo que algunos temas ya es tiempo de que los repitamos y aunque en el canal aparezcan 2 o 3 veces, pues estaría muy bien porque a veces vamos leyendo, voy descubriendo cosas nuevas y a veces incluso de las que estudiamos para en su momento no las dijimos, entonces sería bueno retomarlas y obviamente si algunas se repiten o varias no pasa absolutamente nada. Hay gente que de hecho no se mete al canal para ver los videos más viejitos, yo les envío los enlaces y ya tenemos, bendito Dios, más de 200 videos, sí, más de 200 videos. Entonces, pues probablemente sea bueno tener uno porque para quienes están suscritos les pueda pasar la notificación y decir, Sergio Pérez Portilla subió un video sobre María Magdalena.
y a lo mejor algo más concreto. No sé, no sé, no sé, estoy ya divagando mucho y lo que tenemos que hacer es retomar. ¿Cómo que, cómo que va sola? A ver, mis queridos hermanos, vino una cosa que les decía yo, no tengan miedo, no tengan miedo. Aquí hay una parte justamente, ya desde Simón y Sirene, pero aquí está más evidente todavía la teología que ya ha avanzado, porque recordemos que el Evangelio, el cuarto Evangelio, el Evangelio que llamamos de San Juan, pues más o menos se escribe en los años 90. ¿Se acuerdan? El primer Evangelio, el de Marcos, se escribe en los 60. Pero, ¿por qué dijimos 60 años? Porque el acontecimiento Jesús, la pasión, muerte y resurrección, fue en los 30. Entonces, del acontecimiento hasta la escritura del cuarto evangelio, ya más bien hasta la publicación del cuarto evangelio, ya pasaron 60 años, ya hay mucha teología, ya hay una, y este tema, como dicen los videos por ahí, no se vayan porque el siguiente cierra perfectamente. Y entonces aquí tenemos una cuestión bien interesante, pero súper, súper, súper interesante. ¿Por qué María Magdalena va sola al sepulcro? Es más, si seguimos recordando, y si no recordamos, no se preocupen, leemos. Si leemos, se acordarán que Pedro y el otro discípulo corren más rápido el discípulo amado, llegan, hacen sus ondas, se van, uno cree, otro no, y se queda María Magdalena, ¿se acuerdan? Y se le aparece el Señor y le dice, ¿por qué lloras? Y María Magdalena cree que es el jardinero y dice, Señor, si te lo has llevado, dime dónde está, yo me lo llevo. Y de repente dice, María, Rabuní, y corre y lo abraza. Y este texto donde María Magdalena, mm, fíjate cómo fue la primera en darse cuenta de la resurrección de Jesús y fue la primera a la que se le apareció el Señor. ¿No te dice algo eso de casualidad? Algo, de hecho, diferente a lo que nos han mencionado tradicionalmente y que aquí pues hemos tratado de retomar. ¿Qué te dice? Nos dice lo siguiente, la figura de María Magdalena a estas alturas ya era una figura muy, muy importante. María Magdalena fue alguien importante en el cristianismo primitivo, ¿ok? Entonces, como fue muy importante, su figura ya estaba muy ensalzada y probablemente esa es la razón por la cual aparece sola, porque nadie, buenísimo, nadie tendría la dicha, um, ¿cómo llamarle? El estatus, por así decirlo, de ser, al igual que Magdalena, que ya era una figura grandísima, nadie tenía por qué compartir con ella, o mejor dicho, nadie podría recibir lo que ella compartiera, tanto de ver la tumba vacía como de ser la primer testigo de la resurrección. Entonces, pues es obviamente necesario ponerla sola, porque si no, su figura se habría visto no opacada, pero sí compartida, ¿no? Oye, ¿y quién fue quien vio primero al Señor Jesús? Pues sabemos que era Magdalena y otras mujeres, ¿no? Pero aquí ponemos solamente Magdalena. Y después Magdalena. Y luego Magdalena. Porque, repito, para esas alturas, la figura de María Magdalena ya era una figura muy importante y además, María Magdalena, eso lo veremos en otro momento porque ahorita no podemos meternos, también era como representante de un sector de creyentes, ¿sí? Hay algunos que toman esta información y la llevan al extremo, pero al extremo, vaya, brutal. Por ejemplo, donde popularmente, no académicamente, sino popularmente, donde se vio esto, pues fue en la obra de El Código da Vinci, una obra pues, simpática, el libro después llevado al cine, y en esta obra no novedosa, recuerden eso, bueno, novedosa por el marketing, pero no novedosa en sus andares. De hecho, en el tema que se llama Se casó Jesús, ahí hablamos un poquito de esta obra del Código da Vinci,
pues se menciona que María Magdalena era como la representante de los auténticos cristianos. Y estaba entonces María Magdalena por aquí y estaban los falsos cristianos. ¿Y adivinen quién lo representaba? Pedro. Bueno, eso es un extremo, pero evidentemente ya había ciertos sectores, pero no crean que se- la iglesia pudo destruir la imagen de María Magdalena, eso ya es otra cosa que nada que ver. Pero efectivamente, entonces la figura de María Magdalena ya era una figura de importancia, y entonces, pues, ¿quién fue? Pues fue María Magdalena. Les voy a poner un ejemplo ridiculísimo, ridiculísimo. Pero, por ejemplo, hace un tiempo vino un filósofo argentino, eh, es protestante, pero es de línea tomista y en el catolicismo también seguimos la línea tomista en la filosofía y en la teología. Y entonces él, pues dio unas charlas, unas reflexiones y de hecho en algún hotel se hizo una cena y ahí él participó de la cena y obviamente participó y también comentó y demás. Y uno puede decir, ¿y quién fue? Pues fue él. ¿Y quién dio la charla? Pues él la dio. Pues resulta que, por ejemplo, nadie se acuerda, y yo creo, y lo voy a poner así visualmente para que lo entendamos, nadie se acuerda del gran filósofo argentino, bueno, perdón, de que junto al gran filósofo argentino, pues había alguien llevándole las maletas, ¿verdad? Y tú dices, allá viene, su nombre es Jonathan Ramos, allá viene Jonathan Ramos, allá viene y a lo mejor ahí viene el de las maletas. Y puse este ejemplo porque, aunque yo no iba a su lado, pero pues yo ayudé a llevar sus maletas, ¿no? Justamente, pero ya no lo pongo históricamente como yo, sino cualquier persona que va caminando, va la estrella caminando y a un lado va su asistente, va el de las maletas, va el guía, pues obviamente que van y van con la persona. Oye, ¿con quién me venía? Pues el solo. Y puede tener 5 o 6 asistentes y ¿quién viene? Viene el solo, porque su figura ya es muy importante. En cambio, si venían 5, que todos son iguales, ¿y quién venían? No, pues fulanito, sutanito y prenganito. Y mencionamos a todos, pero pues ya María Magdalena ya no era igual a los demás, porque su figura ya había crecido. Entonces se hace necesario decir que esta experiencia de la tumba vacía y posteriormente del testimonio de la resurrección solamente es de María. Pero curiosamente, y aquí hay una cosa bien bonita, bien simpática, también en el griego encontramos el desliz, y aquí nos lo traducen, de hecho, aquí nos lo traducen porque encontramos el desliz, que al copiar, pues se les fue un poquito allí el asunto, porque dice que fue María Magdalena singular, y vio la piedra quitada, singular. De hecho, es otro tema que ve la piedra quitada, no removida, sino quitada, como desaparecida, pero es otro tema, ¿no? ¿Y qué es lo que hace María Magdalena? Echa a correr, singular. Y luego, ¿qué pasa? Llega en singular. Y mira cómo termina. Después de todo dice, se han llevado al Señor y no sabemos. Se les fue, se les fue, ¿verdad? No sabemos. ¿Por qué? Pues porque obviamente en los relatos corrían las mujeres y decían no sabemos, no sabemos. ¿Por qué? Porque era en plural, eran ellas. Aquí tendría que haber dicho, se han llevado del sepulcro al Señor y no sé dónde le han puesto. Pero aquí viene el tema que cierra. Yo nada más elegí esos tres que estamos presentando. Podríamos ponernos a investigar más personajes, tanto de los que aparecen únicamente aquí, por nombre o por intención, como los que desaparecen. Y aquí el siguiente no es un personaje, sino que son 12 personajes que desaparecen. ¿Cómo pueden desaparecer 12 personajes? A ver, vamos por partes. Porque alguien puede decir, no desaparecen. Pues claro que están ahí mencionados. Y uno dice, a ver, algún pasaje de San Juan donde aparezcan los discípulos. Y empezamos, a ver, pues yo me acuerdo las bodas de Caná, para rápido, ¿no? Capítulo 2 porque dice que ahí estaba Jesús y sus discípulos. ¿Se acuerdan? Yo me acuerdo de ellos. Pues en el capítulo 1 cuando dice que iba pasando y que Juan Bautista mencionó, he ahí el Cordero de Dios, hay que los pecados del mundo.
Y entonces de sus discípulos se empezaron a seguir a Jesús y le llevaron, Andrés le llevó a Pedro. Ahí está, sí, sí están mencionados. Vamos, seguimos, seguimos. Y así podemos encontrar varios puntos donde encontremos a uno, dos, tres o cuatro discípulos. Muy bien. ¿Saben qué es lo que no encontramos? Las listas de los discípulos. Esas no las encontramos. Las listas. Y no solamente eso, sino que nos encontramos con discípulos que son distintos, algunos. Curiosamente, a veces los enlazamos, ¿no? Por ejemplo, si yo les dijera, ¿Natanael es o no es discípulo? Pues lo hicimos. Discípulo apóstol, o sea, de los 12, ¿no? Discípulo apóstol, lo hacemos. Si tú ves las listas que Marcos, Mateo y Lucas, porque ellos sí dan las listas, Marcos capítulo 3, Mateo capítulo 10 y Lucas, ahí creo que es el 11, Lucas se me acaba de ir, pero ahí está, ¿no? Las listas de los discípulos, de los 12, y repito, primero Juan no los pone, pero aparte los sinópticos nunca mencionan a Natanael, y dicen, no, pero entonces no era apóstol, o era, ¿qué era con él? Pues nuestra iglesia, ¿saben qué es lo que ha hecho? Ha fusionado. Y entonces, eso es muy curioso porque el día de hoy, cuando hablamos de los 12, hablamos de Natanael, también llamado Bartolomé, por ejemplo, ¿no? Por poner un caso así muy sencillo. Digo, luego las listas de los apóstoles no coinciden ni siquiera al 100% en los sinópticos, pero al menos vienen enlistados. San Juan nunca los enlista, los va mencionando como que uno por aquí, otro por allá y otro por acá. ¿Y por qué? Dos razones importantes. Desaparecen los 12. El grupo sí es mencionado, por supuesto. De hecho, hasta es mencionado así como los 11 después, ¿no? Pero desaparecen estos por dos razones muy, muy sencillas. La primera tiene que ver con lo que ya habíamos mencionado acerca de Jesús. Hacerle un grupo a Jesús para evangelizar es desconfiar del poder de Jesús. Así como, oye, no que Jesús todo lo puede y mira, de repente tiene que hacer un grupo de 12. Evidentemente, no condice con el Jesús de Juan, ¿verdad? Ese Jesús que todo lo puede y que no necesita de un grupo de 12, aunque evidentemente todos sabían que tenía su grupo de 12, ¿no? Por eso es que es mencionado ese grupo, pero no tiene nunca un protagonismo. Y he aquí la segunda razón. Pues recordemos, escuchen lo que decir, que sin contar Galilea propiamente dicha, eh, en los años 27 al 30, sin contar esto, a partir del año 30, nadie, nadie fue evangelizado por Jesús. Todos fueron evangelizados por los apóstoles. Entonces, ¿cómo le hago literariamente? Segunda razón, ¿cómo le hago literariamente para que los pueblos evangelizados acepten el testimonio de estos? No pasa nada, porque es cierto, es cierto, pero lo vamos a poner literario. No pasa nada. Jesús es el que los eligió, Jesús es el que los instituyó, Jesús es el que los envió a predicar. Entonces, ¿de dónde les viene esa potestad? Pues Jesús los delegó. Así que tranquilamente. Eso fue cuando se iba arrancando la evangelización apostólica. Era necesario darle esa potestad, esa figura a los apóstoles. Por eso era imprescindible mencionarlos a los 12. Pero va pasando el tiempo y entonces ya hay más apóstoles, ya otros ya son conocidos, ya unos ya han muerto de los primeros, entonces ya no hace falta tener así como tan de base a los 12. Simplemente hablar que hubo apóstoles. Y por San Juan, que escribe ya 60 años después de las evangelizaciones, por eso quería decirlo así también hace rato, 30 años después del primer evangelio, 10 a 20 años después de los otros dos, pues dice, ya no hace falta por dos razones. Una, porque si los pongo, le quito poder a Jesús. Y dos, porque ya no hace falta que ellos tengan esa delegación. Ya ahorita, pues la iglesia ya está más establecida,
Ya se cree en los apóstoles, ya se cree en los predicadores, entonces pues sigamos adelante. Así que San Juan se aventó un evangelio, bueno, el autor creo que se aventó un evangelio que miren, para chuparse los dedos. Estamos hablando de temas aislados del evangelio de Juan. En su momento hablamos de temas introductorios al evangelio, pero mis queridos hermanos, si vieran todo lo que nos falta, y nada más hablo de este porque es el curso que estamos, ¿eh? Si vieran todo lo que nos falta hablar de San Juan, es un mundo y medio, casi, casi. Ahora imagínense hablar de los cuatro evangelios. Pues digo que tiempo nos va a faltar para poder entender todo esto, pero el tiempo que tengamos, poder vivir justamente aquello a lo que hemos sido llamados, y es el evangelio. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y nunca solo nos dejes. Ya que nos proteges tanto como la de la Madre, haz que bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.